Tercer día. Novenas jornadas de puertas abiertas. Retos asociativos y oportunidades tras la pandemia. Hotel de asociaciones sociosanitarias. Consecuencias de la pandemia en nuestra relación con la comida. Adbanner. Nos escucháis, nos vais a escuchar a través de YouTube, pues también agradeceros vuestro interés. Soy Sonia Rubio, soy la psicóloga de Adbanner, la Asociación contra la Bulimia y Anorexia Nerviosa, y vamos hoy a hablar dentro de las novenas jornadas del Hotel de Asociaciones del Latahoyo, vamos a hablar de las consecuencias de la pandemia en nuestra relación con la comida. Voy a daros unos cuantos datos de algún estudio que se ha hecho en estos meses. Todavía es pronto y se irán haciendo más estudios y con más fiabilidad y más validez, pero de momento hay unos cuantos datos y bueno, un poco también para haceros reflexionar y para que bueno, cada uno piense cómo le ha afectado a cada uno de vosotros, os ha afectado la pandemia en la forma de comer. Un pequeño repaso, porque no sé si os pasa a vosotros, yo lo hablo muchas veces con gente conocida, decimos, ¿te acuerdas de tal que pasó hace ni 2 años? Y nos parece que es otra vida. Estos meses, desde el marzo de 2020, no sé, yo creo que nos han marcado a todos tanto que hablamos de algo que pasó en enero de 2020 y decimos, madre mía, parece que fue hace siglos. Pues vamos a recordar un poco qué pasó ahí que nos cambió a todos la vida. En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, que nadie sabíamos que era Wuhan y dónde estaba y ahora lo conocemos todos. 29 de diciembre de 2019, un hospital de Wuhan admitió a 4 trabajadores del mercado con neumonía. Se inicia una investigación. 31 de diciembre de 2019, el Comité de Salud Municipal de Wuhan informó a la OMS que 27 personas habían sido diagnosticadas con neumonía de causa desconocida, la mayoría trabajadores del mercado. No sé si lo habéis escuchado, pero yo creo que fue esta semana o la pasada. Dijeron que se había descubierto todavía y pensaban que era otra persona, otro caso, que el caso 0 sí que se había confirmado que fue un trabajador del mercado de Wuhan, que no lo habían localizado ahí como el caso 0. 12 de enero de 2020, ya veis qué rápido, en un mes, cuántas cosas pasaron y qué importantes. La OMS disponía de la secuenciación del genoma del virus, lo que permitió producir diagnósticos vía PCR. Tampoco hace casi unos meses, ¿quién había oído hablar de que era una PCR? Y ahora probablemente sea de los términos más utilizados y están ya introducidos en nuestra vida diaria. Aquí en Asturias, por si alguno de vosotros no vivís aquí, hemos tenido la gran suerte de ser unos privilegiados, ya que en el UCA, el Hospital de Referencia en Asturias, un hospital que está en Oviedo, el equipo de microbiología, el equipo de laboratorio, había estado trabajando con unos virus similares hacía estos años y fue capaz de crear una PCR propia a partir de los datos que ya tenían. Entonces, nosotros fuimos privilegiados cuando en otras comunidades autónomas teníamos muy poca capacidad y no tenían autonomía para poder hacer PCRs. En Asturias, desde un primer momento, se hacían con un límite muy alto, se hacían muchos y los resultados, vamos, en 2-3 horas tuvimos la gran suerte de tener los resultados. Yo creo que fue una de las cosas más importantes que hizo que, afortunadamente, la primera ola en Asturias no nos afectó como afectó al resto de España. 19 de enero de 2020, 2 casos en Tailandia y uno en Japón. Esos son los primeros casos que se supieron fuera de China. 31 de enero del 2020, primer caso en España. No recuerdo, creo que fue en Canarias, no sé nosotros en Canarias. Había sido un turista, creo, un turista no sé si fue alemán.
Ahí era cuando nos decían que, vamos, que había sido un turista, que estaba todo controlado y que en España no se iba a extender. 11 de marzo de 2020, la OMS lo reconoció como una pandemia y estos casos son que ya había 4.291 muertos y 118.000 casos en 114 países. Mirad qué increíble. El 19 de enero, primeros casos reconocidos fuera de China, y pensar que menos de 2 meses después, ¿cómo se había extendido? Pues vivimos en una sociedad globalizada y es lo que tiene, lo que lo hemos hablado, se ha hablado muchas veces, lo que pasa en un mercado, en una pequeña ciudad en China, como en qué poquísimo tiempo se ha extendido por todo el mundo. A 1 de octubre de 2021, pues por poneros en una fecha reciente, se ha reconocido que hay 200, ahora mismo habrá más todavía, pero bueno, en esta fecha 235 millones de casos en 258 países, y imaginar los millones de 4.805.881 fallecidos a fecha de 1 de octubre de 2021. Vamos, yo creo que a todos, vamos, son números, pero recordemos lo que hay detrás de cada número. Detrás de cada número son todas personas, son familias deshechas, vamos, gente de todas las edades, pues son números que detrás hay tragedias muy importantes. El confinamiento en España se produjo del 14 de marzo al 21 de junio de 2020, aunque bueno, a partir de mayo ya empezó a haber, nos empezaron a dar unos márgenes de libertad. Leía estos días que unas declaraciones de un político alemán, y decía que en España la concienciación de la vacuna para vacunarnos es la mayor, con muchísima diferencia, de Europa. En Europa, en países como, ya veis cómo están ahora Alemania, Austria, se han vacunado como un 60%, cuando en España estamos en un 90%, y ellos, la explicación que daban era la imagen, decían, es que esa imagen del Palacio de Hielo, que como yo creo que todos la tenemos ahí, cuando no había donde guardar las personas muertas y no había forma, y cuando se usó el Palacio de Hielo como un tanatorio, vamos, yo creo que desde esa imagen lo explica todo. ¿Qué significa eso? Que en España esa primera ola nos afectó muchísimo más que en cualquier otro país de Europa. El confinamiento que hubo en España también fue el más estricto de Europa, y yo creo que de cierta manera asumimos en España la gravedad de la pandemia muchísimo más que en otros países, y por eso afortunadamente en España la mayor parte de nosotros hemos sido responsables y solidarios unos con otros, y afortunadamente el 90% de los españoles estamos vacunados. A ver, ahora ya vamos a faena, a la harina, como ya empezamos con el tema de la harina. Yo creo que vamos un poco por recordar la anécdota de, vamos, lo que todos hemos vivido cuando empezó el confinamiento, que fue muy curioso, cuando, bueno, sí que es cierto que hubo un poco de las primeras semanas, todos teníamos un poco de miedo de que se desabastecieran los supermercados, de quedarnos sin comida, y la gente compramos todo, bueno, la mayor parte de la gente compró de manera desaforada. Todos recordamos los carros llenísimos, de la gente histérica, haciendo colas a la hora de los supermercados que abren a las 9 de la mañana, y la gente estaba una hora antes haciendo, a las 9:30 veías unas colas de gente en la calle haciendo cola para entrar a comprar, los carros llenos de papel higiénico. Aquí lo que primero, el primer miedo, lo que primero se agotó en España, vamos, fue el papel higiénico. Yo sí que he leído una explicación, que el papel higiénico ocupa mucho, entonces en los almacenes en el supermercado no pueden tener mucho porque es el producto que más ocupa. Entonces la gente, al ver que cuando había menos o se nota que falta, se agobiaba porque veían como mucho espacio vacío,
y la velocidad de reponer, pues porque tienen que traerlo de almacenes generales, de tal. Por ejemplo, yo en un hipermercado que tenga cerca de casa, lo que está fuera, lo que es el papel higiénico, pues me fijo y lo tienen fuera de los almacenes con un tendejón ahí muchísimo porque ocupa mucho espacio. Entonces parece ser que nunca iba a haber falta de papel higiénico si no hubiera acumulado la gente lo que empezó a acumular. No sé si visteis algún anuncio, pero vamos, yo vi algún anuncio tiempo después de gente que lo vendía porque había llenado la casa entera de papel higiénico para años y no tenía espacio para nada, y que luego vendía el papel higiénico al precio que lo había comprado. Pero la verdad es que... Y luego, seguidamente, después del papel higiénico, lo siguiente que se agotó fue la harina y la levadura. Porque sí que es cierto que parece bueno, lo de la gente quedarse en casa, hubo así una obsesión por hacer pan y bizcochos en casa, y además yo creo que todos somos un poco así. Si algo nos dicen que hay poco, se va a agotar, parece que todos, si no lo hiciste y no pensabas hacer pan, si te dicen que la gente está haciendo pan y que se está agotando la harina, parece que tendrán ganas, lo quieres hacer y la compras por si acaso. Yo sí que recuerdo, yo hago pan en casa de siempre. Y recuerdo que además que la gente no fue consciente que no había levadura en los... Es cierto que no había levadura para hacer pan en los supermercados, pero en las panaderías había levadura. La levadura de las panaderías que se compra al peso, que se guarda en la nevera, la levadura fresca, vamos, yo la compré siempre. En la panadería nunca les faltó porque es la que usan ellos para hacer el pan. Las panificadoras aumentaron sus ventas un 652%, imaginaros lo que es eso. Y la harina aumentó su demanda un 238%. O sea, la psicosis que hubo en ese momento. Vale, con muy buena pinta de masa, ese pan tiene pinta de masa madre. Este es un estudio de la Universidad de Granada, del País Vasco y de Barcelona y de la UNED, un estudio conjunto. Los datos que os voy a dar son un poco, los que son, ¿no? Yo no los puedo... Los estudios que hay sí que es cierto que muestran datos un poco contradictorios. Luego al final os voy a dar un estudio que para mí me pareció el más fiable, pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor os puedo liar un poco porque parecen un poco contradictorios. Luego cada cual que saque sus conclusiones, yo os diré un poco las mías. Un aumento de las redes sociales de un 71% de la muestra declaró que había aumentado el uso de redes sociales. Vamos, esto es un dato obvio, evidentemente, vamos. Consumo de alimentos con alto contenido calórico aumentó en un 41% de la muestra. Vamos, la explicación también es bastante obvia y bastante clara. Lo vamos a hablar y vamos, es un tema que nosotros en la asociación nuestra, en Aquaner, vamos, lo estamos hablando continuamente. Hoy en el programa de la radio estuvimos también comentándolo. Las personas, los humanos, no solamente comemos para satisfacer necesidades fisiológicas, sino que comemos muchas veces no porque tengamos hambre, sino para satisfacer necesidades emocionales. Es lo que llamamos el hambre emocional. Vamos, ¿quién no ha comido, ha llegado a casa y cansado, con un día horrible, y dices tú, vamos, me voy a poner yo a cenar hoy un plato de repollo, hombre, no? Con el día que he tenido, me merezco pues algo rico, y comes, no comes por hambre o porque tengas hambre, sino que decides comer algo que te satisfaga de otra manera. Otras veces porque quien no ha estado una tarde de domingo, es un poco depre, un poco bajo, y pues se ha puesto a picar algo por casa. Pues por eso, eso para mí, desde el punto de vista de la psicología, sería la explicación de por qué aumentaron tanto el consumo de alimentos de alto valor calórico. Evidentemente fueron unas épocas y siguen siendo duras, y bueno, sé, que con muchos sentimientos negativos, que los aliviamos, o muchas veces los aliviamos comiendo. Realización del ejercicio físico, vamos, esto es uno de los datos que ahí os queda. No sé si sacáis vosotros alguna conclusión. Pues a ver, el 28% lo aumentaron y el 46% disminuyeron. Pues ahí está.
pues lo aumentaron probablemente personas que a lo mejor no hacían deporte habitualmente y se encontraron con que el día tenía 24 horas, que se les hacía muy largo porque a lo mejor no trabajaban por las circunstancias del confinamiento. Y bueno, todos sabemos que en esos meses hubo muchísima publicidad y muchísima difusión para tablas de ejercicio por internet, para todos los, me mandaban de todos los sitios, las tablas de no sé, de la revista Sport Life, de no sé dónde, pero si hago todo lo que me mandan, madre, estoy el día entero. Vamos, tenías que seleccionar, pues probablemente personas que no lo hacían por falta de hábitos, por falta de tiempo, se pusieron a hacerlo. 46% lo disminuyeron, pues evidentemente el deporte o el ejercicio físico, pues personas a lo mejor que caminaban, que hacían rutas en bicicleta, que hacían montaña, pues son hábitos deportivos que no pudieron realizar con el confinamiento. Vamos, y otro dato tan obvio como el aumento del uso de redes sociales es que el 67% de las personas consumieron más televisión. Pues está claro. Yo estoy ahí. Tú ahí en la televisión, ¿eh? En mi vida vi novelas y series turcas. Claro, es que... Y toda esa historia. Y creo que si no me marcho de allí, pues sigo, ¿eh? Claro, es que es eso. Nos decían que decían, no, vamos, todos los consejos, tenéis que organizar el día, levantarte y tal, pero te levantas, te duchas, te vistes ¿y qué haces? Vamos, lees, ves la tele, es que tampoco había, vamos, muchas cosas que hacer. Había gente que sí que es cierta, yo conozco gente que trabaja en la policía y me decían que, vamos, que ellos suelen ser bastante observadores y venga la gente por la calle, que había gente que salían todos los días a hacerla, porque decía, hay gente que es que no paró en casa, que por la mañana primera hora iban a por el periódico, volvían para casa, luego iban al supermercado más lejos que tenían de casa, luego por el pan, luego por la tarde iban a otro supermercado. Que había gente que era muy incumplidora, hubo gente que fue muy incumplidora, pero bueno, yo la verdad es que creo que es una minoría, que la mayor parte, vamos, porque sí que es cierto que cuando salías las calles estaban bastante vacías, no veías un tumulto de gente por la calle con la bolsa. Otra encuesta que también he encontrado, una consultora que se llama Cantar, en esta hicieron una encuesta y sus conclusiones fueron que vieron una relajación de la preocupación por la alimentación saludable. Yo creo que ahí un poco la explicación es la que os di antes, que al final dices, vamos, en la situación en la que estamos, con el agobio que tenemos, pues vamos, yo creo que nos merecemos o merece la pena darse un capricho. Que aumentaron, ellos sí que vieron que aumentó el consumo de alimentos por placer, que el gasto destinado a productos de indulgencia se supone que son productos superfluos, que no son, bueno, pues bollería y que no son imprescindibles, ha aumentado un 15%. Y durante la pandemia un 56% de los españoles, un 2,3% menos que en 2019, se han preocupado de la composición nutricional. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos, que hay un porcentaje de personas que pasaron de la composición nutricional de los alimentos. Pues ¿qué estarían pensando? Pues que tenían cosas más importantes de las que preocuparse que de los ingredientes de lo que consumían. Conclusiones de otro estudio de una psicóloga, un estudio que lo llamó Cuida de ti. Pues bueno, esto también un poco para analizar el tema de un poco ya diario de nuestra relación con la comida, que depende de la estructura de la rutina diaria, de nuestra autoestima y de la gestión de nuestras emociones. Yo creo que esto, en cierta manera, todos somos conscientes. Las personas, si llevamos una vida ordenada en cuanto a hábitos, hora de levantarnos, higiene, normalmente sí que también llevamos un orden en la alimentación. Si llevas una vida desordenada en general, con horarios descontrolados, también tienes un descontrol en la comida. Esta psicóloga también concluye que la privación de relaciones sociales nos hizo buscar gratificaciones en la despensa. Yo estoy completamente de acuerdo.
Otro tema que esta conclusión es algo que hemos visto mucho en nuestra asociación. Hubo los primeros meses de la cuarentena, del confinamiento, hubo un boom de entrenamientos online que provocó obsesión con el físico. Yo esto lo he hablado en muchísimas charlas que hemos dado, muchísimas veces que nos han preguntado en estos meses los medios de comunicación. Eso sí que lo hemos visto mucho en las personas que han acudido a nuestra asociación pues, desde que empezó la pandemia, que han aumentado muchísimo los casos, y muchas de estas personas, o prácticamente todas, nos cuentan que sí que se obsesionaron mucho con hacer entrenamientos online, que lo hacían de forma compulsiva. Algunas de ellas, al tener que dejar de ir al gimnasio, de hacer el deporte que hacían, se agobiaban mucho, otras pensaban o consideraban que comían más porque estaban más en casa, y entonces los entrenamientos online eran una forma de compensar eso que a ellas consideraban que estaban comiendo de más. También es cierto que hubo, no sé si lo recordáis, pero hubo un bombardeo, era continuo, que si íbamos a engordar todos una media de no sé cuántos kilos, que si había que hacer deporte, que si tuviéramos cuidado, Entonces yo creo que, vamos, imaginar que si a todos eso nos puede afectar algo, imaginar a las personas que son vulnerables, que tienen un trastorno de alimentación o que pueden tenerlo porque tienen factores que les pueden predisponer a ello. Un estudio de Deliveroo sabéis que es una empresa de comida a domicilio. Yo creo que es otra cosa, vamos, a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención. Yo creo que todos fuimos conscientes de que aumentó, sus conclusiones son que un 45% de los españoles pidió comida a domicilio 1 o 2 veces a la semana durante la pandemia. Y luego hay un 19% que han seguido pidiendo, o sea, han aumentado, esto ha sido un cambio de hábitos, se pide más comida a domicilio. Vamos, la explicación yo creo que también es obvia, pues ha habido muchos meses en los que los restaurantes o los bares, lo que es la hostelería, ha estado cerrada o ha tenido una gran restricción de horarios. También el miedo, pues a veces dices, pues prefiero no exponerme a una situación o estar relacionándome en un lugar en el que puedo tener miedo, puedo tener riesgo de contraer el virus, entonces me siento más seguro pidiendo la comida y haciendo la comida o la cena en mi casa. Incluso, vamos, yo creo que también lo sabemos todos, ha habido restaurantes con mucho nivel que han empezado a ofertar como una forma de salir adelante y de seguir teniendo sus trabajadores en activo, ha ofertado, que antes, vamos, se asociaba la comida a domicilio con comida, pues vamos, más de barata y de peor calidad. Y vamos, yo he visto publicidad de comida a domicilio de restaurantes caros y comida muy elaborada, que digamos con una presentación muy elaborada y que han empezado a enviar comida a domicilio. A mí me llamaba mucho la atención, vamos, yo no sé a vosotros, pero a mí las primeras semanas, los primeros meses, yo, vamos, tenía un paquete, yo, pues bueno, como la mayoría pedimos mucho por internet y es verdad que tenía algún paquete que había pedido, sí que había pedido una cosa en Italia y luego tenía yo como había muchos, cuando había bastantes casos en Italia, que tuve el paquete como un mes en la entrada, que no lo tocaba, pues solo me faltó poner peligro, ¿no? Que nadie lo toque, vamos, no lo abrí ni nada, porque era un secador de pelo y lo tenía ahí y lo tuve por lo menos un mes, porque la verdad que no tocó en Italia. Y, vamos, no sé si tenía alguna cosa de China, pero lo había pedido antes y cuando me lo venían a entregar, yo, por Dios, perdona, vamos, me daba palo decir, porque que pensarán los que lo están repartiendo, dirán, madre, está con lo que está cayendo y pidiendo secador o pidiendo productos de belleza cuando yo les decía, perdona, es que de verdad yo no lo había pedido ya a lo mejor en febrero y me está llegando ahora. Ahora se te decía, no te preocupes y tal. Y sí que es cierto, fue cuando ya nos empezaban a dejar los paquetes en el ascensor y ya para que ellos tuvieran menos riesgo. Y a mí me llamaba la atención lo de la comida a domicilio, porque decía yo, madre, me parece muy egoísta pedir comida a domicilio y exponer a los repartidores
al riesgo. Luego, claro, luego ya empezabas a escuchar opiniones que en realidad, vamos, ellos preferían trabajar teniendo sus precauciones porque, claro, si no lo pedía, pues son muchos puestos de trabajo de los que reparten, de los restaurantes, de los sitios de las hamburgueserías, que son puestos de trabajo que se mantenían gracias a eso. Pero a mí al principio me parece muy mal, la gente es muy irresponsable. Pero bueno, son historias de la pandemia. Bueno, también pedidos a domicilio. Esto es una encuesta de la Federación Española de la Nutrición. El 76% de los españoles considera que se ha acercado más a la dieta mediterránea. Vamos, esto es como lo del ejercicio físico. Un porcentaje hace más deporte, otro hace menos. Aquí igual. Un 76% come mejor y un 22,6% come peor. ¿Qué os parecen estas conclusiones así tan diversas? Son un poco más contradictorias. Sí, mira, yo sí que preparando el taller sí que he leído y probablemente tengan razón, que las personas que estaban ya preocupadas por tener una dieta saludable, cuando comenzó la pandemia, la tenían más aún. Y las que estaban despreocupadas, que hacían una dieta poco saludable, la hacían peor. Probablemente yo pienso que puede estar ahí el quid de la cuestión. Más tiempo libre para poder hacerlo mejor. Claro, cuando tú estás... Claro, cuando tú estás concienciado con la salud y con comer saludable, pues evidentemente lo que tú dices muy bien. Si tienes tiempo, pues dices, jolín, genial, porque ahora que tengo tiempo, pues me voy a dedicar a cocinar más, a planificar, a comer más frutas y verduras, a tal. Y quien le da igual el 8 de 80, pues dice, pues mire, pues si comes un poco comida que no es muy saludable, entre horas, por ejemplo, pues como vas a tener más tiempo, pues a lo mejor comes más. Yo creo que van por ahí los tiros, que al final todos seguimos un poco nuestra línea de pensamiento, de actuación. Pues bueno, otro estudio de un nutricionista de la clínica Ibero alerta, como yo creo que todo más o menos va por la misma línea, alerta sobre el comer emocional. Alerta qué es el comer emocional. Yo creo que esto es interesante, que pensemos sobre ello, porque hay veces, de hecho aquí a veces viene gente a la asociación que no lo sabe o que se plantea dudas sobre si tiene un trastorno de alimentación, porque a veces come de forma descontrolada. ¿Cuándo sabemos si comemos de forma emocional o comemos porque nos apetece o tenemos hambre? Pues aquí nos dan unas pequeñas pistas. El hambre emocional es presentación urgente, o sea, es llegar a casa y decir, no puedo esperar ni hacer una tortilla en 10 minutos porque empiezo a cogerme, como que tienes mucha urgencia, vamos, por mucho hambre que tengas, si es un hambre física, puedes esperar a hacerte aunque sea una tortilla francesa o un filete. Sí, generalmente el comer emocional está acompañado de emociones intensas como estrés y ansiedad. Llegas agobiado y empiezas como ahora o tienes unas sensaciones, ya no es hambre física, sino que son sensaciones de ansiedad. Otro dato que yo creo que es de los más importantes, cuando tú tienes un hambre, llegas a casa con mucha hambre porque has comido a las 2 de la tarde, son las 9 de la noche y llevas 7 horas y no has podido merendar y estás cansado y tienes un hambre que te mueres, comes y cuando ya no has satisfecho ese hambre, paras de comer. ¿Qué pasa con el hambre emocional? Que no eres quien a parar. Seguro que alguna vez nos ha pasado. ¿Te apetece un bombón? Si te apetece porque te apetece, te comes un bombón, te comes 2 bombones. Pero si tienes hambre emocional, pues hasta que no acabes la caja no vas a parar. Es pensamiento obsesivo con algún alimento específico, vamos, lo que solemos llamar en lenguaje coloquial los antojos, que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Es muy típico, como el ejemplo de los niños. Un niño te dice, tengo hambre, quiero merendar, y tú le dices, vale, te voy a dar una fruta. Te dice, no, fruta no, quiero chocolate. Entonces, vamos, no tiene hambre. Lo que pasa es que tiene un antojo, le apetece algo que le satisface y que es para él más placentero. Yo comí mucho chocolate. En el confinamiento, ¿comiste chocolate? Y no me gusta. ¿Y no te gusta y lo comiste en el confinamiento? Hombre, a lo mejor eso confirma, sabes que hay una teoría, yo no sé, vamos, sí que dice, o sea, no, que el chocolate sí que es cierto que tiene una sustancia
que es precursora de la serotonina. La serotonina es un... De hecho, aumentan muchos fármacos antidepresivos. Es como se supone que es un neurotransmisor, lo llaman el de la felicidad. O sea que cuando estamos deprimidos nos falta serotonina. Entonces sí que dicen que el chocolate tiene triptófano, que es un precursor de la serotonina. Y por eso muchas veces comemos chocolate cuando nos sentimos, o nos apetece un chocolate cuando nos sentimos tristes. Sí que dicen que tienen esa explicación biológica. Pues en tu caso, lo que te pasó a ti puede ser por eso. Y yo lo suelo tener para cuando va mi hermana, que es la que le gusta muchísimo el chocolate. Yo tengo un sitio del chocolate, pero no voy nunca. No sé, me apetecía ir allí. Y incluso alguna vez me pierdo. No me gusta. Ya. Ay, no sé cómo. Necesidad. Mira, la otra explicación que tiene, mira, las personas que vienen a la asociación con trastornos de la conducta alimentaria, yo se lo digo muchas veces así, les digo, sí que es cierto que cuando tienen bulimia, tienen atracones, normalmente, vamos, la mayor parte de las veces son alimentos dulces. Hay algún caso que, bueno, puede ser salado, tipo tortilla, chorizo, pero yo siempre les explico, digo, vamos, no hay nadie, yo no he conocido a nadie que tenga atracones de manzanas, que diga, pues empiezo a comer manzanas y me como 3 kilos. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de por qué la mayor parte de las veces las ingestas compulsivas, el comer emocional sea dulce? Porque el dulce sube el azúcar de forma muy rápida. Tú, por ejemplo, si te comes unos espaguetis así, tal cual, sin mucha grasa y sin tal, son hidratos de carbono de absorción lenta. Entonces, esto seguramente en las charlas de la Asociación de Diabéticos lo controlen mucho mejor y sean temas que ellos hablen mucho. Para ellos no es bueno los hidratos de carbono de absorción rápida, siempre buscan los lentos, porque no dan tiempo a que el organismo vaya produciendo insulina y vaya compensando. Si te comes un dulce, el dulce son hidratos de carbono de absorción rápida y tienes un subidón de azúcar que para un diabético es muy perjudicial, pero psicológicamente para el resto nos da un subidón. Entonces buscamos un efecto rápido, inmediato. Entonces las frutas, por ejemplo, como tiene fibra, la absorción es más lenta, por eso es mejor el azúcar de la fruta y normalmente lo recomiendan como porque la gente dice, ¡ay, la fruta tiene azúcar! Pero vamos, hay que matizar. La fruta tiene azúcar, pero está en su matriz. Es una matriz llena de fibra. Entonces nosotros comemos una manzana y no nos va a dar un subidón de azúcar, a pesar de tener azúcar, la va a absorber lentamente. Por eso yo creo que ahora todos somos conscientes, los que hemos pasado la fruta en forma de zumos. ¿Por qué? Si tú dices, vamos, será lo mismo, si haces el zumo y te comes el zumo, no es lo mismo, porque al hacer el zumo de naranja sí que da un subidón de azúcar, porque le falta la fibra, la matriz. Entonces, por eso, el azúcar de la fruta es mucho más recomendable que otro tipo y por eso es recomendable comer las frutas con su matriz original y no hacer zumos con ellas. Pues ya ves, los que hemos vivido hace unos años, la época, vamos, lo hacíamos con la mejor intención del mundo, pensando que el desayuno más saludable del mundo era tomarse un zumo de naranja. Lo obligábamos a los niños, tal, les metíamos ahí 2 o 3 naranjas y decíamos, mira, 2 o 3 naranjas, pues a veces eso, se van descubriendo, va habiendo descubrimientos que nos aportan información. Este es el estudio que os decía, que leí, que me parece es el último estudio que voy a presentar, lo he puesto al final, porque bueno, a pesar de no haber, bueno, los que entendáis un poco del tema, sí que es cierto que no ha habido para un estudio tener unas conclusiones científicas tiene que haber una selección aleatoria, son estudios, vamos, muy costosos y es complicado hacerlos, pues tenemos que ir haciendo una selección aleatoria, pues seleccionando ciudades dentro de la ciudad, es complicado. No ha habido una selección aleatoria, pero vamos, la muestra era como de 1.300 personas, era bastante amplia, y bueno, a lo mejor son datos a tener en cuenta. Ahí en el estudio, las personas que se les haya pasado el cuestionario, os va a sorprender, me imagino, porque a mí me ha sorprendido muchísimo, porque todos nos parece que hemos comido mucho más dulce que en general, nos decía Carmen que ella mucho más chocolate,
que todos sus tal, se han vendido harinas, se han hecho bizcochos, tal, y al leer esto, ya veréis cómo os va a sorprender, como a mí me ha sorprendido. Se han disminuido el consumo de aperitivos, salados, galletas, bollería, chocolate, bebidas azucaradas, alcohol y carnes procesadas. Luego hablaremos del tema del alcohol, porque también me imagino que os llamará la atención. Vamos, ¿no habéis oído que se ha vendido muchísimo, sobre todo cerveza en los centros, que se agota muchas veces, que las ventas de alcohol y sobre todo de cerveza han aumentado muchísimo? Entonces, aquí en este estudio resulta que un porcentaje muy alto de personas dicen que han disminuido todo el consumo de esos alimentos, que son todos pues, no muy recomendables, y que se ha aumentado el consumo de fruta, verduras, huevos, legumbres y pescado. Y luego encima nos dicen, y nos lo confirma, porque el Mercadona, que bueno, todos sabemos que ha sido un supermercado que yo creo que más han aumentado las ventas y que durante la pandemia y durante el confinamiento, nos dice que ha caído un 25% la venta de bollería, snacks y galletas. ¿A qué sorprende? Se quitó en casa, se compró Mira Carmen, qué lista es, ¿Cómo llegó ella sola a la conclusión? Mira que la había puesto en otra diapositiva para no poneroslas ahí, Pero no necesita diapositiva, ya no se dio cuenta, ya van por ahí los tiros, sí. Y vamos, por eso este estudio me llamó, vamos, yo he leído todo más o menos, he buscado lo que había por ahí. Y me llamó la atención porque, bueno, lo confirman datos del Mercadona, lo confirma también datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que nos dice que durante marzo de 2020 ha habido una mayor presencia de hortalizas, legumbres, arroz, pescado y lácteos en nuestra cesta de la compra. El Ministerio de Agricultura sí que es cierto que hace un análisis mes a mes de lo que se compra, de lo que tal, siempre va sacando estudios, y en marzo nos dice que se han vendido más estos alimentos que a priori son saludables. ¿Cómo? ¿A que os sorprende, Curioso, Pero vamos, sí que parece... El consumo de alcohol es un gasto social. Claro, mucho muy del alcohol bien. que se consume en Claro. los bares. Los bares están cerrados. En casa, Claro. beber solo en casa... Lo tengo en otra diapositiva y veremos los datos exactos del consumo, pero es muy bien lo que habéis dicho vosotros. Muchos de los consumos de bollería y demás, pues también. También. Desayunos en En cafeterías. cafeterías, en no restaurantes, vamos, hay personas que nunca comen postre en casa y que cuando vas a un restaurante pues te ponen, no, tenemos tarta de tal y de cual, y tú a lo mejor en casa, el postre normal en casa suele ser fruta o yogur. Y en cambio si vas a un restaurante, vamos, ¿qué persona en un restaurante pide de postre fruta? Pues nadie, y al final te tomas una tarta o tal. Entonces van por ahí, sí que es cierto que parece que van por ahí los tiros, que muchos de los alimentos que hemos hablado, y especialmente de las bebidas, aunque sí que es cierto, gente en los supermercados han vendido más, porque los supermercados no venden a los que en los bares compran a mayoristas, y en los supermercados venden a particulares. Y a pesar de que en supermercados ha aumentado la venta de alcohol, sí que es cierto que ese dato no lo tengo, no lo he encontrado, pero probablemente los mayoristas nos dirán, vamos, probablemente no, estaba la hostelería cerrada, pues probablemente ellos estuvieran todos en ERTE. Y eso sí que me lo comentó gente que trabaja en mayoristas y tal de bebidas, no de alcohol, bebidas en general, de refrescos y tal, que vamos, que incluso me lo comentaron el verano pasado, el verano de 2020, que vamos, que ellos les había perjudicado mucho, por ejemplo el año pasado, que no hubo fiestas de trago, no hubo verbenas, y que ellos lo habían notado muchísimo, que habían disminuido muchos de los sitios a los que ellos vendían. En la primera semana del estado de alarma, es una encuesta del diario Expansión, el gasto en la cesta de la compra aumentó un 25%. Vamos, yo creo que ese es un poco el boom que hubo, esos carros llenos y la gente compraba como loco con miedo a que se acabara la comida. He leído que en personas menores de 35 años se gastó una media del 40% del sueldo en hacer la compra en el mes de marzo. O sea, que dedicaron la mitad de sus ingresos, vamos, en gente joven, que normalmente son más pequeños los ingresos,
el 40% de sus ingresos lo gastaron en comida. En la primera, bueno, esto también es otro dato también que sí que es cierto, todos sabemos que se aumentó muchísimo la venta online, que todos los supermercados tuvieron que reforzar. De hecho, hubo supermercados que incluso no daban abasto y solamente ofrecían la venta online al principio a personas vulnerables. Entonces te dejaban si eras mayor de una edad, si eras tal, pero hubo supermercados que en un principio no fueron capaces de satisfacer la demanda que había en ese momento de gente que tenía miedo a hacer la compra en el supermercado presencial y pedían online y no daban abasto. Pues en la primera semana del confinamiento los mercados tradicionales de productos frescos pues cayeron la venta en un 80%, vamos. La teoría que daban en este artículo era esa, era porque aumentó mucho la venta online y este tipo de comercios normalmente no la tienen. Yo también tengo otra teoría, que vamos, esa sí que me ha pasado a mí, que vamos, me da rabia porque es verdad que al final lo mejor es beneficiar a los pequeños comercios y que nos estaban pasando muy mal y los pequeños autónomos, pero claro, yo lo pensaba, digo, yo pues, como muchos de nosotros, querías acabar la compra cuanto antes y a mí por lo menos me generaba mucho estrés hacer la compra y me odiaba mucho. Y yo decía, claro, si tengo que ir a un mercado de estos, tengo que ir a un montón de sitios, porque claro, tengo que comprar la carne en un sitio, el pescado en otro, la fruta en otro, y luego claro, los productos de higiene, que vamos, que todos compramos bastantes limpiadores, desinfectantes, tengo que ir a otro sitio a comprarlos, normalmente a un supermercado grande, entonces te agobiaba un poco a lo mejor el ir esperando colas en todos los sitios por el miedo que teníamos, el pánico que teníamos al COVID. Pues yo para mí también, vamos, a mí me influyó, a pesar de ser consciente de que debería haber comprado más en mercados de proximidad, me daba miedo. Pues esto, lo que vosotros habéis atinado, habéis sido muy rápidos y no habéis necesitado esto que os tenía aquí escondido. Este es el dato, luego tenemos la explicación, que está en la siguiente diapositiva. Un 26% aumentó en un 26% la venta de bebidas fermentadas, especialmente lo que más aumentó fue la cerveza. Y un 33% declaran beber menos bebidas fermentadas y un 44% declaran beber menos bebidas destiladas de alta graduación. Entonces, vamos, lo que hablábamos antes, disminuyó el consumo, pero aumentó la venta, pues evidentemente, porque el consumo que se hizo estaba reducido al ámbito familiar y había que comprarlo en el supermercado. Bueno, porque bebidas fermentadas, por si no lo sabéis, tipo cerveza, vino, y bebidas destiladas son pues el coñac, el whisky, tal, normalmente son las de alta graduación. Aquí tengo la explicación, aquí ve claramente con el porcentaje. El 43% del vino que consumimos, este dato es a nivel general, no durante la pandemia, el 43% del vino que se consume en España se consume fuera de casa. El 62% de la cerveza que se consume en España se consume fuera de casa y el 69% de la sidra. Vamos, a mí incluso ya me parece que pensé que iba a ser hasta más, porque la verdad hay que ser muy sidrero para escanciar en la... Bueno, ahora tenemos el taponín y el sidrinín es la maquinina esa, pero vamos, en mi época que no había eso, era la gente muy sidrera escanciaba la bañera. Pero vamos, hay que ser muy sidrero, a mí me gusta, pero me gusta ir a las sidrerías. Y vamos, el ambiente social y el ambientillo de las sidrerías. Pues ahí está la explicación que vosotros habéis adivinado antes de haberosla dicho. Aquí tenemos un poco una cara de comer emocional. Luego simplemente el último apunte que os quería comentar es la otra cara de la moneda. No me quisiera olvidar de que nosotros vivimos en un mundo, pero somos unos privilegiados. Lo hemos pasado muy mal con la pandemia, hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo, ha habido muchos muertos, enfermos, muchas personas lo hemos pasado muy mal, pero seguimos siendo unos privilegiados. En España, hablamos antes de la vacunación, el 90% de las personas en España tenemos la suerte de poder estar vacunadas. He leído el otro día que hay países de África que solamente un 5% han tenido acceso a las vacunas.
Entonces, vamos, seguimos siendo dentro de las circunstancias duras, somos unos privilegiados. Pues estamos, imaginar, hablando de levaduras, de colas, de papel higiénico, de no sé qué, ¿qué está ocurriendo en otros países? ¿Qué ha ocurrido debido a la pandemia? Pues, y de esto no se habla nada y no somos conscientes y nadie dice nada. Estamos, yo creo, tan metidos en nuestra realidad que un poquitín más allá no miramos que hay otras realidades. Pues por algo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU tuvo el Premio Nobel de la Paz el año pasado, pues porque intentó paliar y ayudar a estas personas que lo están pasando mucho peor que nosotros. Países que lo están pasando especialmente mal, como Yemen, Congo, Nigeria, Sudán del Sur y Burkina Faso. En estos países, 265 millones de personas, y lo mismo que decíamos antes, los números que hablábamos de enfermos, de contagiados, de muertos con la pandemia, que hay mucho sufrimiento detrás, también hay mucho sufrimiento, detrás de 265 millones de personas al borde de la inanición, el doble que antes de la pandemia. Pues son muchos millones de personas, la verdad es que, bueno, yo creo que nos pone a todos los pelos de punta. Y ahora, por último, unos apuntes de la realidad de estas personas, de cómo es su pandemia. El 47% de las familias se quedó sin dinero para comprar comida con el confinamiento inicial. Vamos, ahí no hay ERTES, no hay ERES, no hay nada, no hay ninguna ayuda. Pues son personas que viven al día, que van cada día sacando lo que pueden para comer ese día y viven al día. Y entonces cuando ese día se acabaron, cambió todo, nos cambió a todos la vida, pues ellos dejaron de tener sus recursos y no podían comer. Perdían el empleo, porque los empleos en este mundo, en el tercer mundo, son empleos la mayor parte ilegales, pues muchos, por ejemplo, venta ilegal, venta por las calles, turismo, pues todo eso pues, se les acabó. Y bueno, y encima de todo aumentó mucho el precio porque vamos, mucho más o menos para suministrarles alimentos. Aumentó el hambre infantil, vamos, esto si ocurrió en España, que sí que es cierto, que fue una realidad cuando empezó la pandemia, que todos lo vimos, que personas que estaban pasando por una situación complicada, los niños, muchas veces, normalmente los niños que tienen esa situación de familias con situación complicada, tienen becas para comer en los comedores escolares y entonces por lo menos saben que el desayuno y la comida comen en los comedores escolares y por lo menos los niños están cubiertos. Pues evidentemente, al haber cerrado las escuelas todo el curso pasado, desde marzo, que no volvieron a abrir, hubo niños que dejaron que no pudieron comer. Eso pasó aquí en Gijón, ¿no? Sí, pasó, vamos, si os acordáis en Madrid, os acordáis que hubo mucha polémica porque decían que les enviaban pizzas y tal, hubo mucha polémica con esto. En estos países, pues evidentemente muchísimo peor va a ser todo lo que aquí se vive o vive un porcentaje de la población, allí pues mucho más. Bueno, os digo una iniciativa que surgió, iniciativas que surgieron en este tipo de países que fueron muy positivas, que hubo programas de venta directa de agricultores, pues se empezaron a movilizar ONGs y ellos mismos, pues agricultores en países en los que puede haber algo de agricultura, como no había sitios a donde venderlo, pues empezaron a haber unas líneas de distribución para venderlo a la población directamente. ¿Qué fue positivo? Positivo para los agricultores y positivo también para los que les vendían, porque eran alimentos normalmente más saludables que los que muchas veces cuando son estos programas de nutrición escolar, de ayuda, son alimentos, pues, galletas, alimentos poco saludables y aquí los agricultores eran frutas, verduras, alimentos saludables. Pues bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien explicado. La verdad que se hizo historia con esto, ¿eh? Claro, es que me apetecía un poco recordar un poco todo lo que vivimos. Ya veis que a pesar de que el título del tema fue el tema de la alimentación. Hotel de Asociaciones Sociosanitarias.